bien, qué cantidad de personas han logrado realizar de manera exitosa también todos. Y bueno, esto es Jorge. Hola, Jorgito. hola, gracias. Buenas noches, compañeros, compañeras, ¿cómo están? ¿Todo bien? A ver, como lo había dicho esta tarde, creo que esta evaluación que hacen ustedes no solamente miden las capacidades suyas, sino también las de nosotros, porque considero que los docentes, los maestros, las personas que llegamos a enseñar o compartir algo de lo que sabemos, también somos evaluados porque de acuerdo a lo que ustedes responden, de acuerdo al conocimiento que tienen, nosotros hemos logrado el objetivo de hacer que ustedes conozcan este tipo de temas, este tipo específico de temas, en este caso, para lograr el conocimiento al que queremos llegar en este trabajo. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de las respuestas que han hecho, que han tenido. Yo creo que ha sido fácil en el sentido de que todos los que han estado en la clase, creo que vamos a poder ver lo que significa el desarrollo de los temas y el conocimiento que hayan adquirido. Entonces, a ver, vamos a ir analizando uno por uno. Ya tenemos aquí, gracias a la tecnología, gracias a Fabiola, antes había que corregir uno por uno estos exámenes, ¿no? Y teníamos que hacer con positivo o negativo. Pero ahora ya tenemos inmediatamente las respuestas. Entonces, empezamos. Vamos a hacer un pequeño análisis del test que hemos presentado hoy. El cuidado informado del trauma es un proceso terapéutico. Han respondido 6 personas, un 8%, y aclarar a estos compañeros o compañeras que no es un proceso terapéutico el cuidado informado de trauma. Todo el tema de cuidado informado de trauma tampoco es una corriente psicológica o un paradigma, no lo es. El cuidado informado del trauma es un enfoque que nos permite interactuar y que es una forma de ver, de vivir, de sentir el trabajo que realizamos con niños, niñas, adolescentes. Al no ser un proceso terapéutico, no está limitado al profesional psicólogo, no está limitado a la profesional o el profesional de trabajo social. Es por eso que todos y todas ustedes podrían, con este cuidado informado del trauma, cuidar a la víctima, cuidar a la o el sobreviviente de la agresión sexual en todo el proceso, tanto legal como de intervención en emergencia que se pueda tener. Vamos a sostener, hemos aprendido todo lo que es la intervención en crisis, hemos hablado todo lo que es los factores resilientes de una víctima o una sobreviviente de agresión sexual. Para eso nos sirve este cuidado informado del trauma, la escucha activa, la interacción, siendo asertivos, siendo empáticos, todas las clases que hemos llevado respecto al cuidado informado del trauma. Entonces, me agrada mucho tener un 89.7% de respuestas acertadas. Esto marca que hemos aprendido que este cuidado informado del trauma es una forma de ser, una forma de vivir, de actuar en función profesional, personal, que muchas veces nos quieren enseñar a desligarnos de lo personal para trabajar en lo profesional netamente. Y el ser humano no es solo eso. Somos biopsicosociales, somos entes con una estructura complementaria respecto a lo que es nuestro conocimiento y nuestros sentimientos y nuestras emociones. Claro que tenemos que cuidarnos y lo vamos a ver más abajo. Entonces, me agrada mucho que tengamos un 89.7, casi un 90% de respuestas acertadas. El número 2 nos habla, la segunda respuesta, que también me gusta mucho, es un 94.1% de acertadas, de personas que han acertado, nos habla de que cuando una persona con un trauma necesita ser referido inmediatamente a un profesional de psicología o psiquiatría, dependiendo del caso, del momento, de la situación, teníamos respuestas como, por ejemplo, cuando se presenta un peligro para sí mismo, con pensamientos suicidas, intentos de suicidio, agresiones a otras personas o a sí mismo, etc. Al ver, escuchar cosas que otras personas no ven o escuchan, perturbaciones sensoriales, emotivas, conductuales. Entonces, todas estas características, o cualquiera de estas características, una independiente de otra,
nos tienen que hacer acudir directamente al profesional en el área. Es decir, que la persona con un trauma, mientras más antes sea referido o referida a lo que significa la intervención profesional, en este caso psicológica o psiquiátrica, dependiendo, entonces va a tener una mejor resolución de su trauma, la va a poder trabajar y mientras más antes trabaje este problema, más antes va a tener una solución y por ende su calidad de vida también mejorará. Entonces tenemos un 94% de respuestas acertadas, que también me agrada mucho. El tercer punto, por favor. El tercer punto nos habla de cuando una víctima de violencia sexual no intenta huir de su agresor, se pudiera explicar cómo que realmente había un consentimiento en el hecho. Muchas veces la parte contraria, y lastimosamente lo digo, la parte que defiende al agresor va a querer sustentar esto. Va a decir, no se ha defendido porque estaba o quería o había la aceptación en la relación sexual coitada. ¿No? Muchas veces se ha utilizado eso y muchas veces se puede ver eso en la otra parte. Es más probable que la víctima esté mintiendo y que no se dio el hecho, o sea, tratar de desmentir, de negar que ha ocurrido algo así, y etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros sabemos que, no sé si me puedes abrir esto, por favor, Fabi, la pregunta, para que la analicemos mejor. ¿No? Aquí no es ni todas las anteriores. Ahí un ratito, por favor. Perdóneme un segundo. No Sí, gracias. Sí. Vamos a analizar un poquito más la pregunta, desde viéndola toda como por completo. Entonces tenemos que ver, ¿recuerdan ustedes los videos que hemos visto respecto a la reacción de la víctima o la sobreviviente al trauma? No es solamente una reacción marcada o delimitada por una conciencia, si se puede llamar así, por algo que en ese momento podría destacar o podrías resolver. Acá está, gracias. Cuando una víctima de violencia sexual no intenta huir de su agresor, se pudiera explicar cómo. Que realmente había consentido en el hecho, que es más probable que la víctima esté mintiendo y que no sucedió el hecho. En la situación, ella se congeló para disociar y protegerse como una reacción de su cerebro. Recuerdan el video que hemos visto, ¿verdad? Cómo el cerebro puede, a través de la amígdala, bloquear una reacción impulsiva, defenderse de dos maneras. Una, con un parálisis completo de su cuerpo, u otra, con una reacción agresiva. Espero que recuerden ese video y esa clase donde hemos llevado esto. Y la respuesta es esa. Podría haberse esta persona congelado, hacer una obnubilación de la situación, una disociación del momento y separarse de su realidad, inclusive durante unos minutos en función de del sufrimiento que está teniendo en el trauma que se le está presentando, ¿verdad? Entonces bajaremos por favor la 4. ¿Cuáles son los síntomas del estrés postraumático? Ok, gracias, Eva. Los síntomas del estrés postraumático, también me agrada la respuesta, que tenemos un 79.4%. Hablamos de que es una respuesta normal después de un evento traumático que impacta en los pensamientos. ¿Sí? Y hablamos de normalidad porque es realmente una reacción que se puede ver en un 99% de las personas cuando tenemos un evento traumático estresante. Entonces, estos síntomas del estrés, va a ser una respuesta normal el estrés postraumático, ¿no? Va a ser una respuesta normal, todos los síntomas, las sensaciones, las reacciones que tengamos. No es una anomalía cerebral que afecta a todas las personas y más aún a los sobrevivientes. No tenemos una disrupción cerebral, no hay un daño fisiológico tal vez, siquiera, no existe eso. Reacciones exageradas de las personas ante los problemas que se presentan, no podemos hablar de reacciones exageradas porque es una respuesta al trauma. Por eso se llama estrés postraumático. Es una reacción normal que se puede dar a nivel de ansiedad, a nivel de depresión y diferentes características que tiene el estrés postraumático. O sea que la respuesta era esa. La 5, por favor. Señales. Señale cuáles son los fundamentos del cuidado informado del trauma.
quiero que entendamos esto. Tenemos una nota del 67% que han entendido bien y otras personas que no han entendido muy bien. Roxana, por favor, está con... su micrófono está abierto, Roxana Paredes. Gracias, Roxana. Ok, entonces estamos en las 5. Señale cuáles son los fundamentos del cuidado informado del trauma. ¿Serán psicológicas, policiales y judiciales? No son, porque no tienen nada que ver estos fundamentos con el área policial o judicial. ¿Sí? Se referirá a la comida, descanso, ejercicio. Es incoherente inclusive la respuesta. Todas las anteriores no, porque no se relacionan. Si hablamos de los fundamentos, tenemos que acordarnos de esta palabra, conexión. No tenemos que olvidar que la víctima de agresión sexual, la sobreviviente de agresión sexual, ha tenido una desconexión con todos sus sistemas internos e inmediatamente cercanos a ella en función de lo que es la confianza, de lo que es tal vez la intencionalidad de sentir algo, de ser parte de un grupo, etc. No olvidemos que ha habido una desconexión con el mundo, inclusive, en función de su seguridad. La sobreviviente de la agresión sexual va a sentir vergüenza, va a sentir miedo, se va a sentir sola, se va a sentir la única que es así, y dependiendo de cómo se maneje, cómo sus primeros círculos alrededor de ella manejen el evento traumático, se va a sentir tal vez apoyada o todo lo contrario. Entonces, hablamos en estos fundamentos de que debe haber seguridad, que se han roto estos niveles de seguridad, pero debe haber la seguridad, conexión y el manejo de emociones. Esos son los fundamentos del cuidado informado del trauma. ¿Cómo nosotros vamos a brindar seguridad a través de esta experiencia? ¿Cómo vamos a conectar nuevamente a la sobreviviente? ¿Cómo vamos a manejar sus emociones, inclusive llegando a lo que es la inteligencia emocional, que es toda una corriente que nos ayuda a pensar antes que sentir y que sí se puede manejar racionalmente, con procesos de racionalización. ¿Ok? El 6, por favor. El 6, vamos a ver, el trauma secundario es, hay una, creo que no se está entendiendo bien, no me gusta la nota porque es 73%, sí es más de la mitad, pero deberíamos, todas estas personas, el 21, el 30% que ha respondido, que es cuando se victimiza a una sobreviviente de manera que le afecta personal y socialmente, estamos equivocados. Cuando hablamos de trauma secundario, estamos hablando de que el trauma de una persona, el trauma de esa persona, puede afectar a sus primeros entornos, que en este caso trauma secundario podría ser víctima de trauma secundario, la misma familia, el entorno directo de la víctima a la sobreviviente. También podríamos hablar que trauma secundario pueden sufrir los profesionales que trabajan con esa persona. Nosotros podemos sufrir un trauma secundario, podemos hacer que este proceso nos preocupe tanto que nosotros también entremos en un proceso traumático y luego estrés postraumático. Un ejemplo que les di en clase, y espero que se acuerdan para respaldar esto, es si nosotros trabajamos con una persona que tiene una niña de 10 años en su casa y la agreden sexualmente, y nosotros tenemos una niña de la misma edad de nuestra casa, y le cuidaba a su tío o su hermanastro, y nosotros tenemos al tío o al hermanastro cuidando en nuestra casa a esa niña. Y vamos relacionando, y nosotros volvemos el problema de la persona con el trauma, la víctima o sobreviviente, lo volvemos nuestra y nos afecta. Entonces nosotros somos parte de un trauma secundario. Cuando hablamos de la revictimización, estamos hablando de que a la víctima no se le atiende con las medidas, los instrumentos y la forma adecuada, de manera que, por ejemplo, una entrevista puede ser revictimizante, sí, pero no porque es otra entrevista o 3 o 4 veces la entrevista, desde ya son revictimizantes. Muchos colegas suyos, cuando defienden a un agresor, lo toman como si fuera una forma de, una chicana, una forma de extender esto para no interrogar o que no se interrogara la víctima o la sobreviviente. Y dice, no, estamos revictimizando. La revictimización no es sinónimo de hacer una entrevista y otra y otra. Lo dijo el licenciado Carlos Velázquez, no sé si se acuerdan, que debemos encontrar la verdad. Y para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? No somos adivinos.
vamos a implementar instrumentos, herramientas, y una de ellas es la entrevista, para lograr ello. Entonces, si hacemos un buen trabajo acorde, adecuado, respaldado con técnicas, con instrumentos, con materiales de acuerdo a lo que se necesita en ese momento, somos empáticos, asertivos, tenemos un manejo del cuidado informado del trauma, no estamos revictimizando. Si hacemos un mal trabajo, si cuando entrevistamos no lo estamos haciendo por entrevistar, sí estaríamos revictimizando. Esa es la diferencia en la revictimización y un trauma secundario. El trauma secundario, no se olviden, que puede afectar a las personas de su entorno primo alrededor, que puede ser papá, mamá, puede ser nosotros como profesionales que tengamos este trauma secundario en función de relacionar o asociar nuestra vida misma al trabajo que realizamos con una víctima o una sobreviviente. Entonces, no es cuando revictimiza a una sobreviviente de manera que le afecta personal y socialmente. No es un trauma secundario, una revictimización. ¿Ok? Que lo quede claro a estas 21 personas, a este 30% que ha respondido de esta manera. La siguiente, por favor. 7. La mayoría de los delitos de violencia sexual, infante, niño, niña, adolescente, son siempre perpetrados por personas ajenas y extrañas a la familia de la víctima. Creo que día a día, en nuestra experiencia, en la televisión, en los medios de comunicación, estamos escuchando de que fue agredida sexualmente por el tío, por el hermano, por el maestro, por el cuidador, por etcétera. Esa persona conocida que está cerca de la víctima, que si bien es un depredador sexual, hace un trabajo previo de acercamiento, de conquista, de seducción o de intimidación hacia la víctima o hacia la sobreviviente o el sobreviviente de agresión sexual. Tenemos un 89% de personas que han respondido bien. Este 89% nos lleva a pensar que sí han entendido este concepto de que lastimosamente el agresor sexual está muy cerca a la víctima o a la sobreviviente. No estamos diciendo que no ocurre, pero son muy extrañas las veces en que una víctima de agresión sexual es agredida en la calle cuando estaba caminando en algún lugar. Es un porcentaje muy bajo de eso. ¿Ok? La 8. La forma correcta para referirse a una persona menor de edad con quien se trabajó o se realiza una intervención profesional es él y la menor. Estas 15 personas que han respondido él o la menor, por favor, les voy a pedir que salten del primer piso de su casa. No, mentira. Mentira. Solamente les he repetido una y 1.000.000 de veces en todas las clases que yo tengo. Porque se ha hecho un trabajo, y gracias a Dios he sido parte en algún momento de ese trabajo, de cambio de este código del menor a un código niño, niña, adolescente que tienes respaldado toda una doctrina por detrás. Se manejaba el código del menor antes, minimizando a la persona menor de edad, tratándola inclusive con prejuicios sociales y estereotipos sociales que las hacen menos, con menos derechos, menos capacidad y menos que nosotros los, entre comillas, adultos. Y se dan cuenta, el 98% de los agresores sexuales son adultos. Y esa misma cantidad son niños, niñas y adolescentes víctimas de agresiones sexuales. Entonces, estas 15 personas, por favor, las que han respondido y dicen, el menor, yo les prometo que escuche un abogado, una abogada en la tele, un ministro, una presidenta, un presidente, decir, el menor fue detenido, el menor, digo, ¿y dónde está su capacidad, digamos, de leer la realidad nacional? Tenemos un código niño, niña, adolescente que discrimina género y generacionalmente en 2 etapas de desarrollo, niñez y adolescencia, y además discrimina, en una discriminación positiva, por supuesto, lo que es la relación de género. Porque sí tenemos más cantidad de niñas, mujeres, no estoy diciendo que no existan niños varones, pero niñas, mujeres con agresiones sexuales. Entonces, no es posible que en este curso sigamos pensando y hablando del menor. Cuando digamos el menor, tal vez lo arreglan y pongan el menor de edad ya, porque estamos siendo específicos en lo que queremos decir. Es menor de edad,
Por lo tanto, la ley lo tratará con esas características específicas y esenciales de cuidado que debe tener. Pero al decir solamente el menor, estamos estereotipando, prejuiciando a los niños, niñas y adolescentes. Aparte de que este mundo es un mundo adultocentrista, todavía los discriminamos en función de una categoría de minoridad o menor a la del adulto. O sea que la respuesta es el niño, niña o adolescente. Aprendamos a hablar, y no solamente hablar, sino tener en la cabeza la doctrina que nos manda todo un código niño, niña, adolescente. Ok, gracias. La 9, por favor. Las consideraciones previstas a la las consideraciones previas a la entrevista son: ¿dónde se llevará a cabo la entrevista? Ya lo habíamos dicho, no podemos hacer la entrevista en cualquier lugar, ni siquiera en la casa de la víctima, y ya lo habíamos hablado muchas veces esto. No podemos, tenemos que asegurarnos de que no seamos interrumpidos o que no hayan variables extrañas que influyan en la entrevista que tengamos con una víctima o una sobreviviente a la agresión sexual. Ni positivas ni negativas. Que nos dé lugar a duda que la entrevista va a ser, qué sé yo, manipulada inclusive por un padre o una madre que quiere algún tipo de reacción en ese niño, niña o adolescente. ¿Cómo van a documentar la entrevista? Hemos hablado de instrumentos, herramientas de diferentes características, inclusive a nivel de psicológicos, jurídicos, forenses, este tipo de herramientas. ¿Cómo vamos a documentar la entrevista? ¿Cómo vamos a respaldar? ¿Para qué? Para que no volvamos a hacer la entrevista en cada una de las instancias en las cuales se va a manejar esta víctima sobreviviente. Con el cuidado que debemos tener, esta vez sí, a no revictimizar, de no utilizar mal nuestras herramientas y volverla a esta víctima nuevamente una víctima en el trabajo que nosotros podamos hacer. Entonces, tener información previa sobre la historia de la agresión sexual que atravesó la víctima, ¿no? Estamos hablando de que sí debemos tener y leer su carpeta respecto a lo que significa todo lo que es la historia del proceso, desde la denuncia, desde lo que ocurrió, cómo ocurrió, y por supuesto, darle todo el valor a este niño, niña, adolescente, en función de que necesitamos respaldarnos técnica y teóricamente y tener toda la información necesaria para hacer una buena defensa, proyecto de caso, análisis, evaluación o la entrevista misma, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta. Tenemos un 70%, 69%, sí, que me parece muy bien. La siguiente, por favor, es la 10. Hablamos un poquito más de las últimas clases que hemos tenido. Para un buen autocuidado personal y profesional en la atención de casos de violencia infantil, niño, niña, adolescente, se necesita contar con un plan de autocuidado que nos ayude a manejar el trauma. Sí, por supuesto que sí, pero no solo eso. Acceder a apoyo profesional de manera constante a necesidad, claro que sí tenemos que tener eso. Claro que sí, que tenemos que tener estas dos condiciones, si se puede llamar así, para que nosotros también, como seres humanos, nos podamos conducir, nosotros también podamos cuidarnos ante cualquier estímulo que nos afecte como seres humanos y personas. El hecho de ser profesionales en estas áreas no nos excluye respecto a lo que significa sentir, pensar en función de una víctima y de una sobreviviente. Mentira, por si acaso he escuchado a muchos colegas y lastimosamente lo dicen, yo me quito el chip de profesional, lo dejo en la puerta y me pongo el chip de papá o de mamá y entro a mi casa. Mentira. Primero porque no somos máquinas, no somos computadoras que podemos sacar un chip y poner otro. Segundo, nuestra memoria a corto, mediano y largo plazo no tiene daños, es decir, no vamos nosotros a cambiarnos chips como si fuéramos una computadora, una laptop o un celular. Somos seres humanos que debemos tener un proceso de autocuidado personal, contar con un plan de autocuidado, además de ser qué vamos a hacer, cómo vamos a racionalizar la idea en función de la atención que hacemos y el trabajo que tenemos, que es muy delicado. Porque si nosotros no tenemos eso, va a influir en las personas con las que vamos a trabajar, que no son clientes, que no son, ni siquiera pacientes en muchos casos, a no ser que hagamos procesos terapéuticos, pero que van a influir en ese trabajo que vamos a realizar. Este cuidado, este autocuidado que debemos tener,
implica todas estas respuestas anteriores. Entonces, con eso me gusta mucho lo que hemos respondido. Me gusta mucho que tengamos un alto nivel, digamos, de aprobación. La mayoría tenemos entre 64 y 89, 94 de promedio de asistencia, de respuestas correctas a este tipo de test. Espero que no hayan hecho chanchullo, ¿no? Espero que no hayan hecho con las diapositivas que les hemos dado, que haya sido consciente, eso lo saben ustedes. Pero me gusta mucho de que estemos en un buen camino, en un aprendizaje muy rico que les va a servir a ustedes, no solamente para la aprobación de este curso, sino en toda la intervención psicológica, jurídica y social que podemos hacer con nuestras víctimas de agresiones sexuales, con nuestras sobrevivientes y nuestros sobrevivientes de agresiones sexuales. Entonces, gracias por este pequeño test. Vamos a ver algunas cosas que todavía nos quedan adelante. Estamos a un par de semanas de terminar con el curso. Tenemos todavía algunas sorpresas que la doctora les va a explicar en algún momento. Y conmigo también vamos a tener algunas sorpresas respecto a cómo vamos a desarrollar una especie de trabajo práctico entre nosotros para lograr sumar nuestros puntajes y poder tener la aprobación del curso como lo manda una universidad tan prestigiosa como es la USFA. Bueno, con esto yo he terminado. Muchas gracias por la atención. Le voy a dar el paso a mi compañera, a la doctora Miriam, para que continuemos con el área legal. Gracias, buenas noches y estoy acá. Bueno, de acuerdo a las respuestas que ustedes lo han dado del área psicología y el área social, es importante, ¿no? Hemos visto cómo ustedes han podido responder y hemos podido también observar los chats, los mensajes, donde creo que algunos tienen 20 sobre 20 en ambas áreas y eso es importante. Lo importante es que si tenemos algún tipo de, no digo dificultad, sino algún tipo de, no sé, de mezcla de ideas o demás, estamos aquí. Estamos aquí para solucionar, para absolver ese tipo de dudas. No, no olviden que para eso estamos nosotros, ¿no? Y no solo nosotros, los facilitadores, sino también todo el conjunto de los profesionales que están involucrados también en este proceso. Estamos para poder comprendernos, que sea un proceso de comprensión entre todos nosotros y así que, bueno, vamos a ver el área legal, cómo realmente lo hemos resuelto y va a ser importante también saber cuál ha sido el avance y como lo dijo bien Jorge, ¿no? Es importante porque eso refleja también cómo ustedes lo han ido asimilando o tal vez algunos conocimientos que ustedes ya lo tenían, de seguro que es así. Hemos podido reforzarlas también, porque no olvidemos que esto es un proceso donde ambos aprendemos, ¿no? Tanto nosotros como ustedes. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Identifique cuál es el tipo penal que le corresponde según las siguientes características. La edad de la víctima es de 0 a 14 años, menor de 14 años, ahí ya le hemos dado una muletilla, ¿no? De ayuda. Existe acceso carnal mediante la penetración del miembro viril o cualquier otra parte del cuerpo o de un objeto cualquiera. Así no haya uso de la fuerza física, psicológica o intimidación y se alegue consentimiento, la pena es de 20 a 25 años. Excelente. De las 73 personas han respondido 72, solo una persona tal vez, ha habido algún tipo de confusión, ¿no? Eso es importante y realmente me emociona porque del que tanto estábamos repitiendo, cuándo es violación de infante, niña, niño, adolescente, abuso sexual. Ahora mismo cuando escucho en los medios de comunicación dice, es que sí, la niña tenía 9 años, ha sufrido un hecho de violación. Cuando el término correcto es violación de infante, niña, niño, adolescente. ¿Por qué? Porque inclusive hasta en la pena difiere este tipo penal, ¿no? Eso es importante. La pena máxima también que se tiene para este tipo penal es de 20 a 25. En relación a violación, es menos, ¿no? La pena de 15 a 20. Entonces, eso es importante, el saber diferenciar inclusive en las sanciones correspondientes. Excelente respuesta. ¿Cuáles son los actos investigativos que se propone en la etapa preliminar?
Y esto lo hemos venido repitiendo hasta en la última clase. Consideramos que es importante que todos podamos dominar esto, porque si bien es un equipo transdisciplinario, la psicóloga, la trabajadora social debe saber qué actos investigativos se debe proponer para y durante la etapa preliminar, ¿no? Hemos mencionado declaración en cámara GES, registro del lugar del hecho, informe psicológico preliminar, informe social, certificado médico forense, la declaración de los testigos. Algunos mencionaban de ustedes, pero no podemos abarcar a muchos testigos porque inclusive la etapa preliminar es apenas los 8 días que establece la ley 348, el artículo 94, con relación al artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Que es ampliable a 60 días. Bueno, si solamente podemos hacer la declaración de un testigo de la víctima y de un testigo de la parte sindicada, está bien, hemos avanzado con algo de lo que se establece durante la etapa preliminar. En la etapa preparatoria podemos presentar más testigos de los que nosotros consideremos que va a ser pertinente, hemos mencionado, ¿no? Testigos que realmente sepan sobre el hecho. De esto han respondido todas las anteriores, eso implicaba de la A a la F, otros han respondido A, C, D, otros A, B, C, E, F, faltando el D, ¿no? El informe social. Ahí habíamos hecho referencia que el trabajo de la trabajadora social también es importante. Por lo cual, si nosotros vamos a trabajar de manera adecuada durante nuestra etapa preliminar, es importante reunir la declaración de cámara GESEL, el registro del lugar del hecho, el informe psicológico preliminar, el informe social, el certificado médico forense, la declaración de los testigos. Por lo tanto, todas las anteriores, ¿no? El 41% ha respondido de manera correcta. Seguimos avanzando. ¿Cuáles son los actos investigativos que se propone en la etapa preparatoria? De la misma manera, hemos venido reiterando esto. Si el hecho ocurriera dentro de las 72 horas, hemos desglosado incluso cada uno de los actos investigativos durante la etapa preparatoria. Pericia psicológica, ¿qué va a determinar una pericia psicológica? Y algo interesante, ¿saben? Algo interesante que el día de ayer tuve una audiencia de la cual fui partícipe en una audiencia de cesación. Hemos colaborado a uno de los probos de nuestros profesionales porque se encontraba un poco delicada de salud, pero la hemos colaborado nosotros, ¿no? Porque no podía, se sentía delicada por esta situación de la pandemia que estamos atravesando, entonces la hemos colaborado, he podido participar. ¿Y qué decía el abogado de la defensa? Es injusto, vulnera los derechos de mi defendido, que la etapa de los 6 meses es por demás, que en un hecho de violación solamente se necesita una declaración en cámara GESEL, el informe psicológico ya está, señor juez, el certificado médico ya está, y en el informe psicológico no establece absolutamente nada, no identifica con precisión a mi defendido que evidentemente él ha realizado ese hecho de violación. No hay ningún acto más, ningún acto de investigación más a realizar durante la etapa preparatoria. Realmente me ha sorprendido cuando ha hecho alusión el abogado de la defensa ese fundamento, ¿no? Porque sabemos que hay varios actos que debemos proponer y que está en la mesa para proponer. Tal cual es, por eso es importante el poder saber y repasar que durante la etapa preliminar tenemos estos actos investigativos. Durante la etapa preparatoria nos falta estos actos investigativos. Por eso es necesario y pertinente respetar el plazo de la etapa preparatoria. ¿Por qué? Porque debemos reunir estos elementos de convicción que van a conducir a la verdad histórica de los hechos, ¿no? Entonces, por eso es importante. Dentro de esto está la pericia psicológica, y obviamente fundamentado de esa manera, ¿no? Falta la pericia psicológica, en este caso el hecho ocurrido un mes antes. No era necesario la toxicológica, ni la biológica, ni la informática, pero sí la pericia psicológica, el anticipo de prueba, la inspección técnica ocular, la declaración de los testigos. Entonces, por eso es importante el saber dominar que durante la etapa preparatoria se tienen actos investigativos a desarrollar.
¿no? Entonces, ustedes el 57% ha puesto todas las anteriores. Sí, porque las hemos venido repasando. Y eso es lo correcto, ¿no? Realizar todos estos actos investigativos durante la etapa preparatoria. Seguimos avanzando. En el inicio de la etapa de juicio oral, ¿cuál es el plazo que se tiene el fiscal para presentar sus pruebas una vez notificada con la radicatoria del proceso en tribunal de sentencia? 45 han respondido 24, 10 días han respondido 17, 5 días 7 personas y 2 días 4. El 2 de por sí ya descartado. El 5 también, ¿no? 10 días, ya, podría ser entre 10 días y 24. Hemos hecho alusión que los 10 días vamos a utilizar para el abogado de la víctima. El abogado de la víctima, Defensoría de la Niñez, cuando presente, el abogado de la víctima, cuando presente su acusación, debe acompañar con las pruebas, para lo cual, una vez notificado con lo que con lo que se presenta la acusación más las pruebas, se tiene el plazo de los 10 días, hemos mencionado, ¿no? Una vez notificada con la acusación fiscal, con la radicatoria, el abogado de la parte víctima tiene 10 días para presentar su acusación conjuntamente sus pruebas. El abogado de la defensoría de la misma manera. El abogado del imputado de la misma manera. Pero hay una excepción. El representante del Ministerio Público ya ha presentado su acusación formal, ¿no? ¿Dónde ha presentado la acusación formal? En el juez de instrucción. No olvidemos eso. En el juzgado de instrucción presenta su acusación formal. Una vez que el juez unipersonal, el juez de instrucción, inmediatamente va a remitir al tribunal de sentencia. ¿Cuál es el plazo? 24 horas. Cuando se remite esto, ya estando la acusación formal en el tribunal va a notificar al fiscal con la radicatoria. Una vez que se notifique con el mismo, debe presentar también sus pruebas el Ministerio Público. ¿Y cuál es el plazo que se tiene? 24 horas, ¿no? 24 horas tiene el representante del Ministerio Público. Y no así los 10 días como algunos lo han respondido. 10 días es para la víctima, para la defensoría, para el imputado. Esos son los 10 días. Para el fiscal, 24 horas. Seguimos avanzando. Fabi, en la audiencia de inspección técnica ocular, si la víctima pasa por una crisis emocional, ¿quién realiza la contención emocional? Abogado de la DNA, lo habíamos mencionado, ¿no? En las presentaciones. ¿Podría realizarlo yo como abogada o el abogado de la defensoría? Podría, pero ¿quién es el especialista en el área? ¿Qué dice la ley 548? El especialista o el psicólogo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, los profesionales del área de psicología son los que podrían realizar la contención emocional, ¿no? Inclusive dice el protocolo del Ministerio de Justicia, que ya ustedes lo han leído también eso. Entonces, por eso es importante. Será el psicólogo profesional quien va a realizar esta contención emocional, sea el psicólogo de la defensoría o sea un psicólogo especializado en el área, ¿no? Eso es importante. Seguimos avanzando. Perdón un ratito. Estamos en las 5, ¿verdad? Sí, ya hemos pasado a las 5, Fabi. En la etapa de juicio oral, el tribunal de sentencia, ¿por cuántos jueces está compuesto? El tribunal de sentencia. Hemos hecho alusión. 3 jueces, ¿no? Eso es importante. Un juez presidente y 2 jueces técnicos. Inclusive habíamos puesto de referencia también que cómo es que un juez presidente va a ser el juez presidente y los demás van a ser los jueces técnicos.
Va a ser a través de un sorteo de manera aleatoria. Vamos a poner un ejemplo. Ministerio Público contra Gómez, digamos, ¿no? Va a ser la fiscal Roxana Paredes. En el otro proceso, Ministerio Público contra Chura, va a ser el juez Jorge Paredes. De esa manera va a ser de manera aleatoria los jueces presidentes. Van a estar 2 jueces técnicos. En total, 3 jueces, ¿no? Eso es importante. No puede ser uno, ¿por qué? Porque habíamos hecho alusión que un juez está en la etapa preliminar y en la etapa preparatoria. Es unipersonal, el juez de garantías, ¿no? Tanto de la víctima como del imputado. Va a ser este juez de instrucción quien va a velar las garantías y los derechos tanto de la víctima como del imputado. Cuando estamos en la etapa de juicio oral, son 3 jueces. Cuando estamos en la etapa investigativa, solo va a controlar un juez que es unipersonal, que es denominado juez de instrucción, ¿no? Tenemos muy buena respuesta también, el 64%. Seguimos avanzando. En la etapa preliminar y preparatoria, el juzgado de instrucción, ¿por cuántos jueces está compuesto? Aquí está la segunda respuesta que ya me había adelantado. 1, ¿no? Durante nuestro inicio del proceso, etapa preliminar y etapa preparatoria, vale decir los actos investigativos, solo va a estar presente un juez. En la etapa de juicio oral, cuando ya el fiscal presente su acusación formal, el proceso va a pasar inmediatamente al tribunal de sentencia, que está compuesto por 3 jueces. Entonces, en la etapa investigativa, solo un juez va a controlar todo, ¿no? Ese es el denominado el juez de instrucción. 60% ha respondido de manera correcta. También está bien, vamos avanzando, Fabi. ¿Cómo se inicia la denuncia cuando se conoce un hecho de violencia sexual? Esto lo habíamos reiterado, ¿no? Al inicio y en todas las presentaciones también cuando ustedes mismos respondían. Puede ser una denuncia verbal, escrita ante el Ministerio Público. Puede ser una denuncia verbal en la FELCB. Puede ser también por un hecho de flagrancia, acción directa, habíamos mencionado, ¿no? Todas las anteriores. Esa es la respuesta. Algunos han puesto solamente la FELCB, otros el Ministerio Público, indistintamente. Y eso es importante. No debemos confundir lo que son con instancias promotoras. Las instancias promotoras son la Defensoría de la Niñez, el SICPLU, el CEPDAVI, el SLIM. Son instancias que van a coadyuvar en el proceso penal, ¿no? Poníamos de ejemplo, hay algunas familias que dicen, he puesto mi denuncia en la Defensoría de la Niñez. No, ha puesto el conocimiento a la Defensoría de la Niñez, como así lo establece la Ley 548, el artículo 155. Se debe poner en conocimiento a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ante cualquier hecho de violencia, ¿no? Entonces eso es importante, esa diferenciación. ¿Dónde inicia el proceso como tal? Ministerio Público o la FELCB. Esas son las únicas instancias donde se inicia el proceso como tal. Seguimos avanzando, Fabi. La resolución de imputación formal da lugar ¿a qué da lugar? A ver, muchos han puesto la detención preventiva, bueno, el 15%, 50% ha mencionado a la audiencia de medidas cautelares. Esto hacíamos referencia, hemos utilizado la ley 1173. La resolución de imputación formal va a dar lugar a una audiencia de medidas cautelares. Esta audiencia de medidas cautelares va a ir de bajar. Bien, el juez va a dar una detención preventiva o una detención domiciliaria, ¿no? Eso habíamos hecho alusión. Entonces, cuando el fiscal presenta su resolución de imputación formal, es para que dé lugar a la audiencia de medidas cautelares. Y muchos digo, de la sociedad en general, no ustedes, de la sociedad, dicen, sí, ya se ha llevado el proceso, la audiencia, ya está detenido, y con eso piensan que el proceso culminó. ¿No? No, es que esa resolución de imputación formal ha dado pie a una audiencia de medidas cautelares.
y va a ser el juez unipersonal, el que hemos mencionado más arriba, quien va a determinar si existe una detención preventiva o existe una detención domiciliaria y demás, ¿no? Hemos desglosado inclusive cada uno de los parámetros, qué es lo que puede dar también el juez. Una fianza económica, fianza real, patrimonio y demás, ¿no? Entonces, hasta ahí. Seguimos avanzando. El bien jurídicamente protegido en los delitos de violencia sexual es la libertad sexual. Esto habíamos hecho énfasis. El bien jurídicamente protegido es la libertad sexual. Eso me da lugar a que yo pueda escoger dónde, cuándo, con quién tener relaciones sexuales. Las 5 preguntas, ¿no? Importantes. No debemos confundir. ¿Puede vulnerar la libertad física? ¿Puede vulnerar lo que es el área psicológico? Pero lo que vulnera es la libertad sexual, de saber decidir con quién tener relaciones sexuales y a qué edad me corresponde, ¿no? Entonces eso es importante. El bien jurídicamente protegido es la libertad sexual. Bueno, tenemos muy buenas respuestas. Hay algunas que son incorrectas, tal vez por alguna u otra situación ha habido confusiones, pero me alegra mucho, como lo ha mencionado Jorge, es algo bueno que casi el 90% tenga una calificación casi excelente, ¿no? Entonces eso es algo bueno. No sé si tenemos preguntas o demás, si no voy a seguir mencionando también que ahora vamos a pasar, como muchos de ustedes lo decían en el chat, ya pasó, ya casi estamos para culminar este curso especializado. Realmente estamos muy emocionados porque el tiempo se pasó muy rápido. Hemos aprovechado también en poder compartir conocimientos con ustedes, que ustedes también den algunos aportes que correspondían en el área, en la materia, y estamos muy contentos, ¿no? De lo cual ahora vamos a hacer énfasis en que debemos también realizar algunas actividades, ¿no? Dentro de estas actividades, creo que no he compartido con ustedes lo que es el libro invisible. El libro invisible es un libro que ha elaborado la red departamental, que nosotros somos parte, son más de 20 ONGs que son parte de esta red, que se ha escrito un libro de relatos de víctimas de violencia sexual. Les voy a compartir eso. Lo que quiero que hagamos ahora, bueno, va a ser una tarea que vamos a asignarles en estos días, es que ustedes puedan proponer actos investigativos. En estos relatos, obviamente no está todo el contexto. Ustedes deben contextualizar el relato, deben ofrecer, proponer actos investigativos. Posteriormente vamos a darles cómo nosotros hemos propuesto actos investigativos y nos ha servido de mucho también en nuestra práctica profesional. Les vamos a compartir también a ustedes eso, una vez que ustedes pero elaboren primero y luego les compartimos, les damos ese material. También vamos a elaborar lo que es una acusación particular que es importante, ¿no? Cuando hacíamos énfasis que no se debe mezclar a los testigos con los peritos, eso es importante. La fundamentación de la relación de los hechos, cuando tú vas a armar tu teoría de caso, el dónde, cómo, cuándo, quién, realmente es tan exquisito, diría yo, porque realmente me apasiona el poder elaborar esta acusación formal con todo lo que se tenga. Comprendo que en estos relatos hay algunos que están de manera generalizada, pero sin embargo ustedes pueden darle sentido a este relato, ¿no? Son alrededor de 10 a 12 relatos, de los cuales vamos a dividir, porque les menciono también que la licenciada Fabiola ya ha armado los grupos, ya tenemos equipos con ustedes, obviamente que lo hemos hecho de manera aleatoria, porque ustedes no se conocen y nosotros los conocemos muy bien, para que puedan trabajar por afinidad, pero ya los hemos realizado, ¿no? Vamos a compartir también eso con ustedes. Una vez que ustedes elaboren la acusación, nosotros también vamos a compartir con ustedes cómo nosotros elaborábamos nuestras acusaciones, ¿no? Eso. Y por último, la última actividad que tenemos es nuestro juicio oral.
Eso va a ser importante, ya que tenemos los equipos multidisciplinarios, los vamos a dividir como que un grupo va a estar de fiscales, el otro grupo va a estar abogados de la víctima, obviamente que tiene que estar ahí también el psicólogo, ¿verdad? Porque como hemos mencionado en el segundo parcial, quien va a dar la contención emocional a la víctima es la psicóloga. ¿Por qué? Porque esta profesional es especializada en el área. Porque lo que es el área de social, el área de trabajo social, la psicóloga no puede, ¿no? No puede ir en el trabajo que está realizando la trabajadora social, la dinámica familiar, investigar y demás, ¿no? Quien lo va a realizar, eso va a ser la trabajadora social. Eso es importante. Después vamos a tener otro equipo de la parte imputada, de la parte acusada, en este caso, perdón, con lo cual vamos a armar un juicio. Y esto va a ser interesante. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo han visto, han compartido, hemos compartido ese video, de lo cual hemos reproducido cómo hace la fundamentación, cómo va a defender el abogado de la víctima, el fiscal a la víctima y cómo el acusado va a defender también el abogado a su defendido. Eso es interesante porque así son los procesos, así es nuestra práctica profesional, ¿no? Con eso vamos a concluir, con esas 3 actividades vamos a concluir lo que es el área legal. El licenciado Jorge de seguro va a compartir también con ustedes las actividades que se tienen programadas, él lo va a programar y va a compartir también con ustedes cuáles van a ser las actividades. Ya vamos finalizando. Me falta una última presentación, que es la etapa de los recursos, el juzgado de ejecución, y con eso concluimos, ¿no? Y entonces ya estamos casi en la etapa final de este curso especializado y bueno, con todo eso al final vamos a dar un post-test y con eso ya vamos a concluir. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia. ¿Y cómo vamos, Fabi, con sobre la calificación a los facilitadores? ¿Hemos completado todos? Porque no olvidemos que eso también es importante y es parte de lo que ustedes han hecho en su test, ¿no? Para nosotros, por si acaso, comparto con ustedes, esta calificación al facilitador es anónimo, no hay el nombre correspondiente, es por eso que nosotros no hemos visto pertinente, porque ahí es donde ustedes pueden poner todo lo que consideren necesario. Sí es importante, nosotros siempre particularmente mi persona, siempre le ha gustado la retroalimentación, ¿no? Entonces, yo estaré muy satisfecha de poder leer todo lo que ustedes han mencionado, qué dudas, sugerencias o qué tipo de retroalimentaciones también mi persona necesita para futuras presentaciones. Con eso no me queda más que decir, no sé cómo vamos, Fabi, con la Va bien respuesta. con toda la evaluación. Todos han Gracias a podido todos aquellos que realizar. han respondido. Sí, hay uno que otro que no ha logrado, como les explico, es diferente, digamos, en la parte de la evaluación en el examen del área legal hay 72 personas, 73 personas que lo han hecho, y a la doctora Miriam, quienes han dado su evaluación, son los 67. Entonces son como 6 personas que no han podido responderlo. Supongo que no hay algún problema, pero les pedimos que sí, que puedan por favor responder. Nosotros leemos atentamente todo esto y se van a preguntar por qué lo hacemos a la mitad del curso. No lo hacemos al final como usualmente se hace. ¿Por qué? Porque queremos mejorar, queremos evaluar cómo lo estamos haciendo. Nos tomamos el tiempo de leer todo lo que ustedes mencionan y si tienen alguna recomendación, decimos, tienen razón, vamos a hacer también esto, implementamos en estas semanas que nos quedan todavía de clases, así que siguen abiertos ambos test de evaluación para la doctora Miriam como para el licenciado Jorge Paredes, así que puede llenar los que faltan. Y bueno, nada más que eso, muchas gracias, espero que todo haya resultado bien. Yo estaba nerviosa junto con ustedes, viendo que puedan responder, que a todos les llegue el enlace. Si tienen alguna pregunta, tal vez en estos minutos, si no podemos cerrar la sesión de hoy día. Todo correcto.